hablaste de un 2025 que sea mejor que 2024 y un 2027 mejor que en 2023, y de un menú de 4 pasos que me interesó para hacer doble clic y arrancar diferente, de equilibrio fiscal, prudencia monetaria, levantamiento del cepo y recuperar el crédito como clave para reactivar la economía. Ahora, porque no va a ser todo tan fácil, ¿estamos en el camino correcto teniendo en cuenta lo que viene pasando estas semanas hacia esa perspectiva que vos ves para la economía argentina? Creo, Nacho, que ese es un menú de 4 pasos que no se sirve en una noche, sino para poner a lo largo de un año, ponele. Y en la primera mitad del año se sirvieron los 2 primeros platos, o sea, el equilibrio fiscal y la prudencia monetaria, ¿sí? Y el plato principal, que es el tercero, que es levantar el cepo, el mozo está tardando. Bueno, ¿por qué? Porque no se prepararon las condiciones o la trayectoria no es lineal. Y en parte, bueno, porque la adherencia es difícil, pero también porque en la dinámica, sobre todo el último trimestre, digamos, se han permitido o tolerado algunos desequilibrios que, bueno, obviamente te complican seguir adelante con el menú. Entonces, primera cosa muy importante, hay equilibrio fiscal. Si vos me hubieras preguntado esto hace 6 meses, yo te habría dicho, no, muy difícil. Yo me habría equivocado. Y la verdad que mezcla de motosierra, licuadora, freezer, suba impuesto maíz, hay equilibrio. Sin eso no habría nada. Hoy estaríamos hablando de hiperinflación, default o corralito, y no hablamos de eso. Así que primera cosa adentro. Segunda cosa, asociada a la primera, y no hay una maquinita descontrolada de pesos. Por eso, Nacho... Eso lo tomás a favor del gobierno. Sí, lo tomo a favor. Por eso, Nacho, además de que la inflación bajó de 25 a 4,5, la brecha cambiaria es 50%, que es un montón, pero no es 150 como era con el gobierno anterior, ¿sí? Así que también lo tomo a favor. Ahora, en parte para bajar esa inflación, o sea, para comer esos 2 primeros platos, permitimos 6 meses de precios por el ascensor, sin inflación, sobre todo al principio, que nos sacó varios pisos de ventaja, y dólar por la escalera. Bueno, el tipo de cambio hoy es 45 por el real, o sea, corregido por inflación, es 45% inferior al de diciembre. Bueno, eso es aritmética, no es muy discutible, y tampoco es economía, pero tampoco, también desconfiaría de un plan económico que desatienda la aritmética. Entonces, bueno, evidencias, en los últimos 60 días no pudiste comprar reservas y la brecha se duplicó, pasó de 25 a 50. Entonces, lo que te trajo hasta acá y te permitió desplegar bien esos 2 primeros platos, bueno, no te lleva a los últimos 2, que es levantar el cepo, el plato principal, y después el postre es, bueno, crecer. Claro. Ahora, ¿sí? Déjame solo poner una pausa ahí, y está siendo muy claro, es Hernán Lacunza con nosotros, y te lo voy a preguntar bien en castellano y vos le vas a agregar obviamente los tecnicismos. ¿El gobierno debería ser menos dogmático y desenamorarse de su plan de desinflación, sacrificando quizás algunos puntos, pero acompasando mejor las variables macroeconómicas? O vos, si te sentás en esas sillas, en las de Milei, en la de Caputo, que por supuesto conocés, ¿entendés lo que están haciendo? No sé, creo que no es dogmático, es bastante pragmático. Acordate, Nacho, que se iban a dolarizar en un día, y no dolarizaron, menos mal, hubiera sido una catástrofe. Así que no, viste, decía lo dogmático quizás porque se autoestablecieron desacelerar la inflación, cosa que a todas luces están consiguiendo, pero ahora después nos metemos con a qué costo, pero hay varios que dicen, bueno, empezás a morderte la cola, entonces quizás hay que soltar un poco el dólar, tratar de acumular más reservas, eso te va a impactar en precios, quizás un poco, no volver a 12, pero va a subir a 5, bueno, habrás escuchado todo eso. Sí, no quería corregir tu adjetivo, sino como distinguir se entiende perfecto cosas y otras. Y pero a lo que vos vas, sí, bueno, creo que tiene, a ver, trato de entenderlo, tengo una hipótesis, bueno,
¿Por qué? Bajaron la inflación, porque dejaron de emitir, porque tienen equilibrio fiscal, sí, pero también porque atrasaron el dólar, también. Entonces, ¿y por qué tan monoobjetivo y bajar la inflación de 25 a 5? Y 5 sigue siendo una catástrofe, pero la quinta parte de una catástrofe de 25, ¿ok? Entonces, ¿pero por qué? Y porque tienen, creo, alguna debilidad política objetiva, claro, ¿no? Que tienen minoría en el Congreso, no tienen gobernadores, entonces no tienen estructura, y sí tienen un soporte popular, a pesar de una recesión muy aguda, no culpa de este programa, sino que el anterior era una ficción, era artificial, el plan platita, entonces el sinceramiento es doloroso, ¿no? Que cae el consumo, el salario real, sube el desempleo, sube la pobreza, y a pesar de eso tiene un soporte, una imagen arriba de 50, anclado en, y bajé la inflación. Entonces necesita todos los meses que la inflación sea menor que el mes anterior. En mayo menor que en abril, en junio menor que en mayo. Bueno. Entonces ahí le metes todo lo bueno, que es equilibrio fiscal, y lo no tan bueno, como el atrasar el tipo de cambio, para ese mono objetivo que es económico, que es bajar la inflación, para seguir contando con el favor popular, pues si no, no puede seguir haciendo reformas. Entonces, bueno, lo entiendo así. Ahora, te podés estar comprando un problema, porque, y bueno, puede ser que la inflación de julio sea menor que la de junio, porque no desanclas el tipo de cambio. Está bien, pero no acumulas reservas, la brecha sube, no puedes exportar, importar es cada vez más barato, no vas a poder producir, te va a subir el desempleo, y estás incubando un problema para octubre. No sé si octubre, septiembre o el año que viene, pero no, ojo que digo que mantener el volante firme ahora, sí, así recto, el 2%, no salir de la tablita esta, y más adelante una curva. Claro, entiendo. Y si vos cuanto más lo mantenés, más cerca estás de la curva. Hernán, buen día, te saluda Belén Escobar. Te quería preguntar cómo ves el tema de las reservas internacionales y el cronograma de pago de deuda que tiene que afrontar el gobierno, no tanto en 2024, sino en 2025. ¿Hay dinero para pagar o, en tal caso, posibilidad de refinanciar? ¿Cómo te va, Belén? Está bien esa pregunta porque tiene que ver con los últimos dos platos del menú, porque el último es recuperar el crédito voluntario, entonces poder renovar la deuda, como hacen todos los países del mundo, y bueno, y poder lubricar el crecimiento y crecer y volver a consumir y a generar empleo. ¿Sí? Sin eso, todo lo anterior no sirve para nada. Y para eso, Belén, tiene que bajar el riesgo país, que bajó de 2.500 a 1.500, pero no alcanza, porque no puedes emitir deuda a una tasa de interés 15% arriba del bono americano, eso es el riesgo país de 1.500. Porque sería disruptivo si emitís deuda. Entonces no tenés crédito, no tenés acceso al crédito. Entonces para eso tenés que levantar el cepo, porque nadie va a prestarte si después no estás seguro de que lo puedes sacar. Entonces, y para levantar el cepo tenés que tener un tipo de cambio no atrasado. Entonces, bueno, viste cómo se van hilvanando los problemas, y esa es que te vas acercando a una curva. ¿Qué es lo que vos me preguntas? Los vencimientos del año que viene, redondeando y de memoria te digo, y son como 20.000 millones de dólares que no tenemos. Es un montón, ¿no? En el sector privado, sí, saca el Fondo Monetario que pone que te lo renueve, y organismos. Entre Banco Central y Tesoro tenés más de 10.000 millones de dólares que tampoco tenemos. Entonces necesitamos tener crédito para que eso se renueve voluntariamente. Y bueno, ese es el problema. Cuando el sábado pasado se anunció esta medida, que bueno, mira, voy a meter dólares en el contado con liqui para bajar la brecha, porque me está complicando las expectativas y la inflación, y ese es el objetivo a corto plazo. Pero para eso voy a sacrificar reservas, porque es la única forma de bajar el contado con liqui, metiéndole dólares. Entonces empezaron a poner nerviosos los que pensaban cobrar de esas reservas. Claro. Por ejemplo, los acreedores que vos mencionás. A tal punto que al día siguiente el gobierno dijo, no, bueno, pero yo ya, el secretario de Finanzas dijo, bueno, estas reservas son escasas, entonces yo ya, viste como el juego de la silla, el baile, hay pocas sillas, yo ya me siento en la mía, dijo, para pagarle a los bonitos. Ok, ¿y los demás? ¿Quiénes son los demás? Los importadores, los que tienen depósitos,
No, y bueno, más difícil. O las empresas privadas, por ejemplo, que tienen que pagar también obligaciones. Bueno, entonces hay escasez y eso hizo subir el riesgo país. Me quiero ir metiendo, no le vamos a robar mucho tiempo más, pero digo, en quizás la economía un poco más real de la República Argentina, con Hernán Lacunza, nuestro entrevistado, que sabe mucho del tema, no solo por ser economista, sino porque fue ministro de Hacienda de la Nación aquí en la República Argentina. Desde ya lo conoces, insisto. ¿Vos ves hoy el terreno para que las inversiones de las que tanto venimos hablando lleguen pronto a la República Argentina? Digo, ahora que hay ley bases y RIGI, ¿o ves que los dólares van a entrar más, por ejemplo, por el blanqueo? Mira, no, está bien en la ley bases, es un paso adelante. El RIGI es más polémico, pero ponle que esté bien para las inversiones. Medio sectorializado, ¿no? Inversiones grandes, de más de 200 millones de dólares para algunos sectores. Pero está bien, ponele. Básicamente lo que hace el RIGI es bajar impuestos a la inversión nueva. Eso es, un montón de impuestos. Bueno, bienvenido. Pero cuando viene un inversor, un empresario del exterior o del local, ¿no? Que no distingue ahí, y te dice, quiero invertir en este país, quiero hacer tal proyecto, y la segunda pregunta que te hace es ¿cuánto es mi rentabilidad? Entonces los impuestos importan, y mejoró. Y la primera pregunta que te hace es, che, ¿lo que meto lo puedo sacar? No, hay cepo. Y bueno, entonces mientras no se normalice eso, no soy muy optimista, tampoco con el blanqueo, porque el blanqueo que se quede en dólares, bueno, sirve poco porque no se pueden usar. Ahora, lo que se cambien a activos locales, que compren empresas inmuebles, pesos, o sea, que se pasen a activos locales, veo poco ahí con este tipo de cambio, porque bueno, nadie va a poner, si hay un atraso cambiario incipiente, nadie va a poner a cambiar algo a 900 que dentro de un poco tiempo valga más, ¿no? En poco tiempo. Así que... Ahora, perdón el lenguaje de Harvard, si no entran dólares por el blanqueo y no entran dólares por inversiones genuinas, estamos al horno. Bueno, por eso digo, por eso hay que levantar el cepo. Y por eso digo, y por eso está la dificultad de levantar el cepo si atrasas el tipo de cambio, porque este tipo de cambio no puede, hay más demanda que oferta. Entonces, bueno, no estoy descubriendo nada, Nacho. Hace 60 días no es que no entran inversiones, no entran exportaciones, no, por lo menos suficientes para que quede un saldo a favor. No se está liquidando lo suficiente. No quiero dejar de consultarte esto, digo, ya que te tenemos. Sos el autor de, y doy fe, una suerte de metáfora que gustó mucho en todo el Círculo Rojo. Te la han citado desde la centro derecha a la centro izquierda. De hecho, me da miedo. Sí, mira la intro que te estoy haciendo. De hecho, alguna fuente muy cercana a Sergio Massa dijo, esa metáfora me gusta. Me lo dijo a mí, o sea que doy fe, que es la famosa posible recuperación en forma de pipa. La pipa de, no la vamos a nombrar porque ya nos va a tener que pagar regalías, de la marca deportiva conocida. La pregunta del millón es, ¿seguís viendo esa especie de recuperación en la economía de la República Argentina o estás para cambiar la metáfora? No, sí. Sí descarto la de B corta, porque eso es que recupere tan rápido como cayó, no hay razón, digamos, salió real no se va a recuperar tan rápido y la inversión acabamos de hablar. Entonces el dilema era si era esa forma de pipa o una L. Bueno, ¿qué pasó hasta acá, Nacho? Digamos, en el primer trimestre se derrumbó, cayó. El segundo trimestre... La actividad económica estamos hablando, sí. Sí, la actividad, que está asociado al empleo ahí, ¿no? Y se estabilizó, más o menos dejó de caer. Por supuesto depende del sector, depende del mes, viste, como está buscando el piso. No empezó el rebote. Puede haber algún rebote, pero muy amarrete, sí, muy amarrete, para que haya una cosa, y sobre todo con dudas hacia el futuro. Entonces, por eso es la necesidad de que venga el tercer plato, que es normalizar el mercado de cambios, y entonces ahí volvamos a hablar, y soy mucho más optimista, porque si no, nos vamos a quedar con los que son buenos, digamos, los dos primeros platos, pero sirven para estabilizar, no para crecer.
Pero digo, Así entonces, que te ¿te sigue diría gustando que... la pipa o no? Porque digo, dibújenla en la cabeza Bueno, los oyentes del sí, otro lado, lo ¿no? que pasa es que Arranca la arriba, pipa... baja y va subiendo de a poco. La tienen, ¿no? Más o menos dibujada. Sí, sí. Lo que pasa, puede ser que ocurra, ojalá. Sí, no la descarto. Lo que pasa es que puede ser insuficiente. O sea, es una recuperación muy parsimoniosa, entonces recién a fines del año que viene, 2025, podría llegar a empatarle los niveles que eran artificiales, pero la gente no sabe, de fin del año pasado. Ahora, o sea, tardarías 2 años en volver lo que perdiste en 3 meses. Hernán, vos decías, decías lo de normalizar el mercado de cambios, y perdón mi insistencia con esto, pero ¿de qué manera se puede hacer si no tenemos los dólares? Bueno, por eso digo, tenés que si tenés un problema de tipo de cambio, tenés que salir de este esquema con esta regla del juego no lo vas a arreglar. Pero pregunto, entonces, por ejemplo, liberás el cepo cambiario, ¿tenés una corrida? Y no hay dólares para esa gente. Bueno, ¿qué haces? ¿Te quedas así? ¿Te quedas en la L? Por eso te pregunto, claro, no veo la solución. No hay salida gratis. Claro. ¿Sí? No hay salida gratis. No hay salida gratis. Después siempre hay que minimizar daños, claro, ¿no? Entonces, y yo te digo, y salir del 2%. Sí. Y puede ser medio tarde, entonces, qué sé yo, lo pones en 4. Y le vas a decir, no, 4 no alcanza, 8, y vas a empezar en toda esa discusión que es medio barrosa. Claro. ¿Era en febrero con la brecha en 15? La inflación en lugar de ser 4 va a ser 7. Entonces, bueno, te erosiona un poco la credibilidad. Bueno, está bien, pero la otra es que no sea una pipa, que sea una L. ¿No? Entonces tenés que elegir lo menos malo, sí. Pero termino como empezó Nacho. Más allá de estos desafíos de cortísimo plazo, del próximo trimestre, creo que el año que viene va a ser mejor que realmente creo. Y sobre todo, creo que 2027 va a ser mejor que 2023. Porque vamos a ser un país mejor, vamos a ser un país con un Estado más chico, con menos impuestos, menos regulación, más abierto al mundo, más exportación y más importación. Y eso, Belén, Nacho, a la larga el desarrollo depende de eso. Bien. Cada vez que tengo, o al menos trato de hacerlo, un ex ministro de Economía de la República Argentina, me animo a preguntarle 10 de diciembre de 2019, se termina el gobierno de Mauricio Macri, se termina tu labor, agarrás los petates, te llevas tus lapiceras, tus cuadernos, dejás de ser ministro de Economía, ¿qué sentís? No, bueno, tengo que recuperar la emoción de aquellos días, que es lo que me estás preguntando. Pensé que me ibas a decir, la mayoría me dijo alivio, pero veo que vos no. Sí. No, bueno, mezcla. Perdimos la elección, perdimos el gobierno, nostalgia. Sí, satisfacción, voy a decir una cosa medio, de haber entregado en tiempo y forma el mando en paz social. Que no era obvio 4 meses antes cuando perdimos las PASO. No era nada obvio. Y estuve repasando los últimos días los medios y la discusión pública después de las PASO, que fue el 11 de agosto. Y la chance, digamos, los riesgos económicos de hipercorralito estaban a la orden del día. Pero los políticos institucionales de adelantar la elección, incluso dentro del gobierno, te digo, de adelantar la elección e irnos y entregar antes, aún en formato república institucional, no eran cero, eran, te diría, el escenario dominante. Entonces, y entregarle al gobierno siguiente con 13.000 millones de dólares de reserva, que tampoco era obvio, con no era ninguna cosa demasiado generosa, ¿no? O sea, no niego, la inflación era 50, y la pobreza 35, no estoy orgulloso de eso, pero sí en paz social y con algunos instrumentos para maniobrar lo que venía, creo que sí. Bien, lo dice la persona que ocupó ese lugar entonces hasta el 10 de diciembre de 2019, el ex ministro de Economía, de Hacienda en su momento, Hernán Lacunza. Hernán, gracias y te esperamos aquí en el estudio, estamos tratando ahí de coordinar agenda. Dale, Nacho, Belén, que estén bien, chau. Gran abrazo, son las 11 de la mañana, un economista por día, prestigioso siempre.